En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, es 22 de noviembre y estamos en este ciclo hablando de Mediator Dei, pero queremos ir haciendo contrapuntos con otros documentos de la Sagrada Liturgia en la Iglesia, y yo quisiera hacer un comentario muy brevísimo en realidad, porque es un texto de muy fácil acceso y de fácil lectura para cualquier persona que lo quiera hacer, más bien para entusiasmar a que lo vean. El Papa Francisco sacó este documento Desiderio Desideravi, eh, después de haber sacado Tradiciones Custodes, un poco refiriéndose a la Sagrada Liturgia y a una situación respecto de personas que no aceptan la reforma litúrgica que se provoca con el Vaticano II y que se desarrolla posteriormente. Entonces, él habla de la importancia de la celebración y de la formación litúrgica. Se refiere especialmente a las personas que se preparan a la vida sacerdotal, eh, y a la formación permanente de aquellos que ya somos sacerdotes o diáconos, a los obispos también. Y por lo tanto, el comprender de que el misterio de Cristo también es una tarea de todo cristiano para llegar a ser Él en medio de nuestros hermanos. Y esta encarnación del Señor, de la mejor forma que se expresa es por la vía sacramental. Por lo tanto, los símbolos propios de la liturgia deben ser leídos en una forma simbólica, como experiencia vital y no como una cuestión meramente rubricista, como se acostumbra a decir, o sea, de la norma, y por lo tanto el rito en sí mismo es una norma, pero no es una norma con un fin en sí misma, sino que está al servicio de la realidad superior que se quiere custodiar. La búsqueda concreta es que en gestos y palabras haya un orden de nuestro mundo interior en la unidad de alma y cuerpo, ¿ya? Una cosa que es bien especial porque siempre aparece la necesidad del silencio litúrgico, el silencio sagrado también llamado, que en la forma antes del concilio es natural, y en la forma después del concilio muchas veces hay que pedirlo o buscarlo. El Papa insiste, el Papa Francisco insiste que lo que él pretende ofrecer son solo reflexiones que no agotan el tesoro de la celebración y de los santos misterios. Esto es un comentario libre que yo quisiera hacerles ver como una forma de entusiasmar para profundizar en los documentos. No sé si hay algún comentario que ustedes tengan que decir o hacer. Eh, para, para quizás hacer un pequeño enlace con Mediator Dei, eh, me gustaría llamar la atención sobre lo que menciona ahí el Papa Francisco sobre cuando habla del rubricismo. Y el rubricismo es un riesgo en el que se puede caer, desde luego, siempre, tanto en el rito tradicional, quizá con mayor probabilidad, porque es mucho más reglado, mucho más fino, pero también se puede caer en cualquier clase de rito. Entonces, hablar de rubricismo hay que tener cuidado porque suele entenderse como una reacción, quizás, a, a la falta, a la pérdida del sentido que tiene la liturgia. O sea, los principios fundantes y por qué hay liturgia, por qué es necesario que exista este culto, esta oración pública de la iglesia. Cuando se pierde ese sentido, cuando se pierde el fundamento trascendental, ahí es cuando se puede caer en un rubricismo, es decir, en una realización meramente mecánica, quizás de la celebración litúrgica. Pero hay que tener cuidado también, porque eso puede generar
a contrario sensu, que se pierda de vista todo orden, toda norma y quizás hacer cualquier cosa. O Bueno, sea, también hace un dejarlo comentario al demasiado, respecto de esas personas que están claro, como siempre buscando la creatividad y terminan desglosando o desarmando lo que verdaderamente es la liturgia. O sea, entendamos que exactamente. el Concilio Vaticano II concreto dice que la liturgia no es, o sea, estoy haciendo de nuevo un parafraseo desde mi opinión, no es una propiedad del ministro o de la comunidad, por lo tanto no se puede inventar porque en el fondo se desvirtúa con ella. Entonces el contrapunto sería esta actitud rubricista, o sea, legalista, porque la norma dice que debe ser así. eh, en contrapunto, tenemos que ser libres, etcétera, etcétera. Exactamente. Y bueno, tanto Sacrosanctum Concilium como Mediator Dei, lo primero que hacen es establecer los principios, antes, digamos, de dictaminar normas, justamente porque parte con un orden. Ahora, recordemos lo que mencionaba Gildo también en la sesión anterior, el contexto histórico en que sale Mediator Dei, y es como una respuesta también a unos intentos de reforma que se estaban suscitando en algunos ambientes, principalmente en algunos monasterios benedictinos. Entonces, el Papa Pío XII sale, digamos, a dar una voz de advertencia ante esto. Y quizá Gildo podrá corregirme en esto, pero no se observa en Mediator Dei, al menos así a grosso modo, que haya normas, que haya dictámenes precisos, sino más bien son declaraciones de principios, justamente, en casi Sí, toda su extensión. Y aquí hay un punto muy interesante, porque Mediator Dei es una carta encíclica. En cambio, Sacrosanctum Concilium es una constitución apostólica. Buen Un punto. punto muy interesante. Entonces, el peso quizás jurídico, canónico o normativo es mucho menor. Es inspiración, principios, lo que se desea, lo que se busca. Y por eso también Gildo mencionaba que por eso no hay sanciones, no hay condenas en Mediator Dei, porque simplemente un ánimo del Papa Pío XII en ese entonces de animar este impulso renovador, pero no innovando ni creando cosas nuevas, sino una renovación conforme siempre a los principios, que vuelvan a salir a flote y puedan expresarse de la mejor manera posible. Y ese, creo yo, el espíritu transversal a toda la encíclica, que podríamos irlo sí, desglosando y contraponiendo Mm. desde distintos ángulos en distintas sesiones posteriores. sí, yo también. En cierto modo concuerdo contigo, David. Recuerden que en la exposición que yo hice, di un salto tremendo desde los inicios del movimiento, de lo que se denominó el movimiento litúrgico hasta digamos, hasta que se emite o se escribe Mediator Dei. eh, pero sería interesante quizás, en una síntesis, poder ver qué pasó entre medio, porque Mediator Dei es una respuesta. Y yo aquí me quiero adelantar con algo, o con un juicio, o con una apreciación, no un juicio, que yo tengo la impresión de que el Papa Pío XII lo que quería era reencauzar un movimiento, el movimiento litúrgico, que le había prestado muchos servicios a la Iglesia y a la liturgia católica, pero que por algunas razones leves al principio y más graves después, se había ido desviando. Y él quiso, yo creo que, reordenar esto y reconducirlo. Si lo logró o no lo logró, algunos, como le digo, aquí las interpretaciones de Mediator Dei, y lo decía yo la vez anterior, el recurso a Mediator Dei como una justificación incluso de la reforma litúrgica postconciliar, como también al revés, o en otro sentido, como un contraste, ahí hay posiciones encontradas. ¿Mm? Así que eh, eso, mi apreciación, la posible. De hecho, hay palabras expresas en la encíclica que yo tomé algunas Ujú. y dice frases textuales, dice, o sea, el Papa observa
y reconoce que existe este nuevo impulso renovador que ha ido surgiendo, y menciona a los monasterios benedictinos, efectivamente, como el bastión más importante, como el que lleva la delantera en este espíritu renovador. Pero dice, sin embargo, dice, y aquí cito textual, nuestro deber nos impone seguir con atención esta renovación y procurar diligentemente que estas iniciativas no se conviertan ni en excesivas ni en defectuosas. Entonces, eso calza completamente con lo que menciona Gildo. Efectivamente, hay una frase textual de la encíclica que, que revela, digamos, el espíritu que tiene y lo que busca. Ahora, ¿se logró o no se logró? La parte práctica, digamos, ese es el tema para amplia discusión, investigación, sí, estudio. Bien, yo creo que nuestra finalidad es justamente irnos aproximando a las enseñanzas de la Iglesia respecto de la Sagrada Liturgia y respecto por lo tanto, del espíritu interior de nuestra vida en el encuentro con Cristo. Por lo tanto, por hoy es suficiente. Les invito a que la próxima semana podamos seguir profundizando en esta temática y podamos ir compartiendo distintos puntos de reflexión. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio